El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así estaba escrito: el Mesías padecería, resucitará de entre los muertos y al tercer día resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo al cielo. Ellos se volvieron a Jerusalén con alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ellos se devolvieron a Jerusalén. Este testimonio que San Lucas hoy nos está contando nos demuestra la fuerza de la experiencia de la ascensión del Señor en el corazón de los apóstoles, porque tenían miedo de estar en Jerusalén. Tenían miedo de quedarse en Jerusalén, incluso dos de ellos, antes del tercer día, iban huyendo por lo que había pasado. Jerusalén en este contexto es el momento más traumático y de mayor fracaso que han vivido los apóstoles del Señor. Ni siquiera nosotros nos alcanzamos a imaginar, aún desde el ámbito psicológico, lo que estos hombres experimentaron cuando allí despreciaron a su maestro, cuando allí lo condenaron falsamente, cuando allí se burlaron de él, cuando allí incluso las mismas autoridades religiosas lo entregaron a Poncio Pilato, y cuando allí mismo Pilato, por miedo a los judíos, termina entregando a Jesús a la condena y a la pena de muerte. Nunca nosotros seguramente hemos llegado a experimentar, y esto lo podemos saber por el nivel espiritual que vivieron los apóstoles, el nivel de fracaso, de decepción, de angustia, de trauma, de dolor, de perturbación que experimentaron los apóstoles con la muerte del Señor. Ninguna persona, por muy grande que haya sido la experiencia, en un momento de depresión, de angustia, que la esté viviendo, la haya vivido, ninguna persona la va a llegar a vivir al nivel que la vivieron los apóstoles. Y esto que nos está diciendo hoy San Lucas, que se devuelven al lugar donde les evocaba pánico y miedo literal. Y además dice San Lucas que se devolvieron llenos de alegría. Eso de que uno se devuelva lleno de alegría donde sabe que lo van a matar, donde sabe que lo van a despreciar, donde sabe que lo van a abandonar, donde sabe y tiene la certeza de que se van a burlar de uno, donde uno sabe y tiene la certeza de que lo van a traicionar, que lo van a vender, donde uno tiene la certeza que incluso hasta los más cercanos por miedo y por cobardía se pueden lavar las manos con nosotros. Y de hecho ocurre.
porque el miedo es lo más pavoroso que puede haber. Tener uno una amistad que vive del pánico y del miedo, uno ya sabe que es una garantía de traición y de abandono. Eso es así de sencillo. Porque nosotros por la autoconservación, por el egoísmo, por el ego, a nosotros termina no importándonos nada ni nadie. Aquí estos hombres ya están olvidados de sí mismos. Aquí tienen una fuerza sobrenatural que les da paz y alegría. Y por eso hoy San Pablo dice en la carta a los Efesios: doblo mis rodillas ante el Padre del cielo para que les conceda a todos ustedes esa sabiduría sublime para que puedan experimentar lo que significa la gloria del amor de Dios. Esto a un psicólogo se le escapa. Cuando un psicólogo ve que nosotros estamos ante una amenaza, dice: para que estés tranquilo y sereno, trata de distanciarte un poco. Si antes recorrías, por ejemplo, con esta persona que te ha hecho tanto daño, 10 kilómetros, pues ya no recorras los 10, recorre 3. Para que no te desprendas. Esas son sus tácticas. Aquí es que el Señor, la fuerza del amor resucitado, está transformando el miedo por una valentía extraordinaria. Esa es la sabiduría que San Pablo está pidiendo para todos nosotros los cristianos. Porque si nosotros no llegamos a experimentar ese amor omnipotente de Dios, ese amor que todo lo sobrepasa, ese amor superior a todo superior en esta tierra, ese amor que transciende todo poder en esta tierra, incluso el poder de los más magnates hoy los trasciende el amor de Dios. Y esta es la fuerza que ellos están experimentando y por eso ya no tienen miedo. San Juan dice en su primera carta que nosotros nos damos cuenta cuando hemos llegado a esta experiencia, porque incluso ya no tenemos miedo ni al día del juicio. Cuando uno ve la muerte cercana, lo primero que se le viene de manera espontánea, de manera natural, es el encuentro con Dios. ¿Y yo cómo le voy a dar cuentas a Él de todo lo que hice? Y hay gente que llama a eso la revelación del libro de la vida, pero eso le ocurre. Yo tengo un amigo al que lo impactaron con casi 20 puñaladas. Y él me cuenta su experiencia en ese momento dramático y dice que se le vino en cuestión de minutos toda la historia de su vida. Psicológicamente eso ocurre. Se le vino todas las maldades que había hecho en su vida, todos los errores que había cometido. En realidad no es que nosotros le tengamos miedo a la muerte, es que le tenemos miedo al juicio, a ir a dar cuentas. Ese es el problema. Aquí estos hombres ya no tienen miedo ni siquiera a eso. Y han cometido errores, abandonaron al Señor. Otro lo negó, apostató de Él. Ahora ya el miedo no reina en estos corazones. Y dice San Juan que cuando nosotros verdaderamente hemos llegado a experimentar por una gracia sobrenatural, porque esto no es natural, la fuerza de este amor, no tenemos miedo ni siquiera el día del juicio. La gente hoy lucha por ser perfecta, por mostrarse perfectamente a los demás. ¿Y por qué lo hace? Para que no los desprecien, para que no los rechacen, para que los valoren, para que los tengan en cuenta. Nadie quiere equivocarse. Y en un momento de tanta soledad, de tanto pánico como el que estamos viviendo hoy en la humanidad, nadie quiere cometer el más mínimo error porque tiene miedo al desprecio. Y si tienen sus guardados por allá adentro, hacen hasta lo imposible para que nadie se dé cuenta con tal de que no me desprecien. Son traumas. Son traumas que están allá adentro y de los cuales se vale Satanás para convertir a la gente en esclavos de sí mismos, en esclavos del mundo, en esclavos de los demás. Y por eso la gente no puede ser libre. En cambio el Señor nos dice: no tengas miedo. A San Pablo le dijo: no le tengas miedo ni a tu debilidad. Señor, pero es que esta debilidad me hace sentir un fracasado. Me hace sentir que lo que he hecho ha sido inútil. Esta debilidad me hace experimentar frustración. Yo ya fui a predicarle a los judíos contento, lleno de esperanza que se iban a convertir. Y me odian.
No me quieren. Me persiguen a muerte. Y el Señor le dice, Pablo, no tengas miedo. Te basta mi gracia. Ni siquiera le tengas miedo a tus imperfecciones. Nosotros podríamos decir, Señor, es que me da miedo caer, porque es que soy muy débil. ¿Y qué nos dice el Señor? Con la fuerza del amor de la Asunción, con la fuerza del amor de la resurrección, con la fuerza del amor en todos los misterios de Cristo, desde la encarnación hasta este último de la ascensión en esta tierra, ¿qué nos dicen estos misterios? No tengas miedo, que yo también fui tentado y no caí. Señor, pero era que tú tenías la naturaleza divina, y es que yo te la participé a ti también en el bautismo. Entonces, ¿de qué te asustas? Señor, pero tú tenías la plenitud del Espíritu Santo, y es que yo también te la di a ti el día de la confirmación. ¿De qué te asustas? Señor, pero es que a ti no te faltó el amor y la asistencia de Dios Padre, y es que yo ya te he hecho hijo en mí. Y todo lo que el Padre me da a mí, te lo da a ti. Esta es la fuerza del misterio de la ascensión del Señor. Y aquí está el secreto de la felicidad. Aquí está el secreto de la libertad. Aquí está el secreto de la paz, cuando no nos dé miedo a que todos nos desprecien. Un esposo dirá, uy, no, con tal de que mi esposa no me vaya a poner problema ni que me vaya a despreciar, yo tengo que hacer así. Se convierten en esclavos. Una esposa dice, con tal de que mi esposo no haga esto y no se ofusque conmigo, me toca esclavos. No son libres. Uno no obra de cara al esposo o a la esposa. Es que este amigo o esta amiga, si yo no me comporto así, si yo no hago así, entonces no me va a querer y no me va a aceptar más. Esclavos. Uno no obra de cara a lo que le guste a los demás. ¿Cuántos sacerdotes hoy? Esclavos de la gente. Esclavos. Y además que hoy se está levantando una agresividad rebelde en el corazón de muchos fieles que quieren manipular a la iglesia. Y quieren poner a los sacerdotes a decir y a obrar como a ellos les gusta. Menos mal el criterio para vivir la vida sacerdotal no está en los fieles. Está en Cristo, está en la Eucaristía, está en el misterio de su asunción, está en el misterio de su encarnación, está en el misterio de su vida pública, está en el misterio de la resurrección, y es nuestro modelo, nuestro criterio, nuestra medida. Y no solo para nosotros los sacerdotes, sino también para todo el pueblo santo de Dios. Con tanta claridad nos lo ha dicho el Papa León XIV en todas sus intervenciones. Si vamos a llegar a ser unos, sí. Y debemos llegar a ser uno y trabajar por la unidad. Pero ojo, que nos está diciendo que la unidad solo la da Cristo. No es una conquista humana. De hecho, lo colocó en su lema episcopal. Unos en el uno. ¿Y quién es el uno? Solo Dios, uno y trino. Solamente. A nosotros por seguir al Señor no nos puede dar miedo que lo perdamos todo en esta vida. Incluso Jesús nos lleva a ese desafío. Hasta padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, bienes materiales y hasta la propia vida. Padre, es que si me entrego mucho al Señor me da miedo que de pronto me enferme o me enloquezca. Bueno, si te enloqueces es por una causa justa, por el Señor, ¿sí? Eso quiere decir que esa enfermedad te va a servir de mérito para llegar al cielo. Y si te enfermas físicamente por seguir al Señor, pues es un mérito muy grande, es un don. Pues esa enfermedad la adquiriste por seguir al Señor. Por eso a los santos ya no les importaba ni la propia vida, porque vivían de esta fuerza del amor del Señor. Y lo que dice San Pablo hoy, que a todos les dé el Señor este espíritu de sabiduría para que puedan comprender, porque si uno no comprende aquí adentro la fuerza de este amor y no lo experimenta, pues ¿cuál va a ser el criterio nuestro? El miedo. Y toda decisión tomada por miedo no es virtuosa, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, de cobardía o de miedo. Nos dio un espíritu de valentía,
Un espíritu que nos hace convencernos de que nuestro papá es Dios y que dependemos solamente de Él. Toda decisión tomada por miedo es un fracaso. Un fracaso. Quien deja de hacer algo por miedo o hace algo por miedo es el auténtico fracaso. Porque el miedo no es nuestro Dios. Nosotros tenemos otro Señor que nos mueve, otro criterio que nos mueve, y es la fuerza del Espíritu Santo. Y por eso estos hombres fueron a Jerusalén y ya no tenían miedo. Los discípulos de Emaús iban de Jerusalén por miedo a un pueblo llamado Emaús. De hecho, San Lucas los describe, iban desesperanzados, iban deprimidos. Y se les apareció Jesús y comenzó a hablarles de las Sagradas Escrituras porque fue orando. No fue a punta de terapia sentimental. Como algunos hoy dentro de la iglesia quieren motivar a la gente a punta de terapia sentimental disfrazado de vida espiritual. Eso no funciona así. Eso es con una experiencia sobrenatural en el corazón, con la certeza que nos da el amor de Dios. Y Dios no se limita a que tenga que haber estímulos para los sentimientos, porque opera superiormente a eso. Que Dios les dé a todos el espíritu de sabiduría para que conozcan la sublimidad de este misterio, del amor de Dios, que todo lo sobrepasa, todo. Que Dios les dé a todos espíritu de revelación, para que puedan tener contacto con este Padre amoroso. Y al tener contacto con el Padre Dios, ya uno no le tenga miedo ni a las amenazas del demonio, ni a las amenazas del mundo, ni a que le quiten todo hasta la propia vida. Porque cuando ya hay una riqueza tan grande del amor de Dios en el corazón, no hay miedo a nada. Absolutamente a nada. Y el mismo San Juan dice en su primera carta, el amor pleno echa fuera el temor. Y eso nos lo está diciendo un hombre que fue encerrado en una isla espantosa durante décadas, el apóstol San Juan. De hecho, la tradición dice que a San Juan lo fritaron en una paila por ser cristiano y no se murió. Es el único apóstol que no murió de martirio, murió de muerte natural. Sobrevivió a todas las pruebas. No fue que el Señor llegó y le dijo, venga, yo lo voy a traer por acá donde nadie lo moleste, donde nadie lo toque. Esa es pura terapia psicológica, ¿sí? No, lo metió a la candela. Porque el Espíritu Santo hace eso. Allá nos mete y lo metió en la candela. A San Lorenzo no le dijo, ay Lorenzo, para demostrarte que yo estoy contigo, voy a convencer a tus enemigos para que no te hagan nada. Y de hecho se enfurecían más con él, ¿sí? San Ignacio de Antioquía va de Roma camino a Siria. Está amarrado por cadenas. Ya la sentencia que le dio Roma es que va a ser devorado por unos leones que los tienen aguantando hambre, para que cuando llegue y se lo tiren, se lo coman de una. Y él ya sabe. Y entonces, dice San Ignacio de Antioquía en una de sus cartas, mientras va, lo llevan encarcelado, dice, aquí voy amarrado por cadenas, pero la fuerza del Señor me sostiene. Dios, que siempre es grande conmigo, me da este triunfo en el corazón. Y entonces dice, voy aquí amarrado y cuidado por leopardos. Y se me refiero a este pelotón de soldados que me cuida, que entre más bien los trato, peor se portan conmigo. Pero ni aún por eso le digo al Señor que les cambie su actitud. Es que quien experimenta la fuerza de esta revelación en el corazón no le tiene miedo a nada. A nada. Y nosotros tenemos que preguntarnos hoy en este día extraordinario de la ascensión del Señor, si nuestra vida de creyentes y de bautizados vive en esta fe. Porque si no vive en esta fe estamos muy lejos de ser verdaderamente cristianos. Y si hay algunos por ahí que dicen, Padre, eso es imposible, inhumano, pues quiere decir que viven de su humanidad y no de la fe. La perdieron o nunca la han tenido. Nunca han podido vivir esta experiencia de la fe, porque la experiencia de la fe es un hecho sobrenatural que nos lleva a tener una mirada superior
a cualquier tipo de mirada racional o sentimental de las cosas. Y por eso uno le va perdiendo el miedo a todo. Y eso es extraordinario. Lo mejor que le puede pasar a uno en el corazón es tener sometido al miedo. Eso es lo más extraordinario. No que el miedo lo tenga sometido a uno. Y esa fuerza es la que nos promete el Señor con el don del Espíritu Santo. Cuando sopla y exhala el Espíritu Santo sobre sus discípulos, lo primero que les dice el Señor: no tengan miedo. La paz les dejo, mi paz les doy. Que todo Dios les conceda espíritu de sabiduría, este espíritu de revelación, y que les dé la luz de los ojos del corazón para que puedan llegar a esta experiencia. Es la obra extraordinaria que hace el Señor. Yo estos días le conté, creo que fue a los hermanos, no sé si a ustedes, pero lo vuelvo a decir, no importa, son las obras de Dios. Yo fui a ungir a un señor que estaba postradito en una cama, y llegué a esa casa y estaban llenos de susto. Hasta el nietecito de 15 años estaba lleno de pánico, porque la llegada del padre significaba que su abuelito se iba a morir. Y él no quería que llegara el padre. Y yo fui y confesé a este señor. Claro, cuando le dije que le iba a confesar, se inclinó. Y le dije: no, que es así, no, déjeme, padre. Él estaba esperando esta oportunidad. Lo confesé, le di la unción a este señor en una alegría, se reía, le cambió. Eso fue en cuestión de segundos. Yo dije: increíble el poder tan grande que Dios tiene en los sacramentos. Y yo me miraba y decía: uy, Señor, ¿tú me confiaste todo esto a mí? Enseguida ese muchachito lleno de pánico me dice: padre, usted me puede confesar. Allá fue y se metió conmigo, que una confesión de esas hermosas, que uno dice: esto solo lo hizo el Señor. Si yo me hubiera puesto a hablarle, me hubiera tirado el proceso del Espíritu Santo. Eso fue cuestión de... Enseguida la mamá: padre, me confiesa también. Enseguida veníamos... En medio, bueno, no les cuento todos los detalles, sí, por el tiempo, pero de esas obras que uno dice, uno se queda así como, dice: esto solo lo puede hacer Dios, esto no lo puede hacer nadie. Si uno lo hubiera calculado, planeado así. Paramos en un lugar a comprar unas empanadas. Yo tenía hambre, ya eran casi las 7 de la noche, más de las 7 de la noche. Y entonces paramos ahí y me dice el señor campesinito que me había llevado, me dice: padre, venga ya adelante que son más buenas. Y entonces paré, cuando me bajo de la camioneta, música popular a todo timbal, de la que escuchaba mi papá cuando esos momentos traumáticos. ¿Saben qué es lo más sorprendente? Que eso ni siquiera me afectó, ¿sí? Yo llegué, ni me di cuenta qué canciones eran. Llegué a comerme la empanadita cuando se para uno de esos señores que estaba tomando allá con los otros y se va con este señor que estaba conmigo, con este campesino que me había llevado. Yo pues no presté atención, yo seguí comiéndome la empanada, estaba muy rica. Y hasta le dije: ¿usted no quiere? Y me dijo: ahorita, padre, ahorita. Y él seguía hablando, y hablen allá. Cuando yo dije: se están demorando mucho, entonces le dije: Juan, me voy, ya tengo que llegar a la casa porque me van a echar. Y entonces, entonces me dice: se viene este señor, el que había estado tomando ahí, y tenía sus ojos llorosos, y me dice: padre, me acaban de contar al señor que usted ungió fue a mi papá. Los médicos lo mandaron ya para que se muriera a la casa. Me dijo: gracias. Y le dije: no, a mí no, al Señor, que ese es el misterio de su amor. Hasta de allá, sentado en una cantina tomando, lo paró. Si yo le hubiera dicho: venga, párese, deje de tomar, que eso no le sirve, no se hubiera parado, ¿sí? Pero el Espíritu Santo tiene una forma tan ingeniosa de hacer las cosas. A Dios no lo limitan ni siquiera nuestras incapacidades para evangelizar. A mí me sorprende el misterio de la Eucaristía, porque lo he vivido. Yo a veces he estado en Eucaristía donde sé que hay sacerdotes que llevan una vida doble. ¿Y sabe qué me sorprende? Que aún así
el Señor se sigue manifestando. Yo dije, ni siquiera el pecado del ministro limita el amor omnipotente de Dios para manifestarse y llegar a los corazones sinceros. A Dios no le impidió que se manifestara su gloria ni siquiera el faraón. A Dios no le va a impedir que manifieste su gloria ni Petro, ni Maduro. Y la gente no sabe que Dios está trabajando ahí secretamente. Lo que pasa es que cuando no vemos los misterios de la vida con los misterios de la vida de Cristo, nos enredamos. Y todo lo interpretamos de otra manera. En fin, la ascensión del Señor es el triunfo más grande porque nos muestra que sí se puede vivir una vida cristiana sin pecado. Cuando hoy dentro de la iglesia algunos relativizan y predican que no importa que sigamos cayendo, Cristo nunca nos va a decir eso. Porque Cristo nunca cayó, nunca. Y asumió nuestra humanidad y nos demostró que con la fuerza del amor de Dios se puede vencer todo. Es el triunfo sobre todo. Cristo triunfó sobre la muerte. Lo llevaron al sepulcro, después fueron a buscar un cadáver y no lo encontraron. Y hoy hay científicos que lo siguen buscando. Llevan más de 2000 años los científicos buscando y no han podido encontrar. No lo van a encontrar porque la muerte no lo pudo retener, está vivo. Está vivo. El Tribunal Supremo de los Judíos creyó que había triunfado y que ya por fin por ahí dice que cuando muere el perro muere la rabia, que ya habían exterminado todas esas doctrinas de Cristo y se les volvió en algo más tremendo, porque resucitó y comenzó a convencer más de lo que convencía antes. Hasta el punto que hoy el catolicismo es el más grande de todas las denominaciones cristianas y el que tiene más testigos a lo largo de la historia del amor de Dios que todas las demás religiones. Y los fariseos creyeron que habían triunfado, no lo pudieron detener. A Cristo nadie lo puede detener, y a quien tiene la confianza puesta en Él, nada ni nadie lo puede detener. Y a quienes oyen al Señor su palabra y la creen, nada ni nadie los puede detener, ni siquiera el miedo. Y ese es el testimonio de la ascensión que hoy estamos celebrando. No tengan miedo, porque si tienen miedo se los traga el diablo. El miedo es el que nos hace caer en el pecado. No tengan miedo. No tengamos miedo, pase lo que pase. El Señor está vivo, está en medio de nosotros, nos ama, nos quiere salvar, y eso es lo único que importa. Y eso es lo único que nos sirve, creer en su gracia y en la fuerza de su amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,